Y ahora sí. Y ahora sí, se está grabando y podemos compartir, ¿ya? Estoy admitiendo aquí los que van llegando y vamos a empezar. Voy a poder compartir, ¿ya? Porque hace frío. Hace frío, Belén, ya. ¿Ven? ¿Ahora ven? Para adentro. Ahí sí. ¿Se ve? Sí, ¿Se ve? ¿Se ve? Estoy hablando, ¿ya? ahora sí. Ah, maravilloso. ¿Qué tengo ¿Alguien que- más que no pueda entrar? Ahora vamos a ver preguntas en concreto. ¿Ya? ¿Cómo les van a preguntar esto? A ver, espérenme, que me quedaban dos personas que Danilo, estoy admitiendo. Dani. Danilo. Ya, ahora les voy a pedir que silencien los micrófonos, por favor, para que no se acople y podamos ir poniendo atención a las preguntas. ¿Ya? Ya. ¿Cómo va a ser la dinámica? Vamos a hacer la pregunta, todos, y ustedes vayan en una hojita, ¿ya? Poniendo cuál es la opción que quieren correcta. Ponen pregunta 1, cuál es la opción, ¿ya? Y la vamos a ir revisando al tiro y diciendo por qué es esa y así, ¿ya? Esa va a ser la dinámica. Ya que estoy admitiendo más gente que se va ingresando. ¿Y por qué a mí no me Ya, ¿estamos todos ok? ¿Empezamos? ¿Comenzamos? Las características de los estímulos que activan los órganos. Yo no me veo. Ya, ¿ven? ¿Ven la primera pregunta? Sí, profe. Sí. Ahora Esta, sí. esta primera parte es de psicología. ¿Ya? Puras preguntas relacionadas con psicología que ustedes debieran saber porque lo vimos en clases, ¿ya? Entonces dice, lea la siguiente definición. Proceso que depende en parte de características de los estímulos que activan los órganos de los sentidos y por otra parte de la actividad del sujeto. ¿A qué concepto, perdón, se salió, a qué concepto corresponde esta definición? Conducta, motivación, espérenme que voy a correr esto para arriba, percepción o aprendizaje, pónganle ahí, ¿cuál es la que ustedes creen correcta? Y vamos viendo al tiro si... Percepción. Muy bien. Ah, hola. Percepción. Anoten y ahora vamos a decir la correcta. ¿Ya? Y ahí ustedes ven si la chuntaron o no la chuntaron. Ya. La respuesta correcta a esta pregunta es la C, que es percepción. Recuerden que el fenómeno de la percepción era toda aquella información que llega a mí a través de mis sentidos, mi cerebro la procesa y se produce este fenómeno de la percepción. Entonces, si yo leo la definición, dice, proceso que depende en gran parte de las características de los estímulos que activan los órganos de los sentidos y por otra parte de la actividad del sujeto. Lo mismo que les dije yo, pero con otras palabras. Cada vez que se pillen con una definición que tenga que ver con los sentidos, estamos hablando de percepción. Esa es la clave. Si se pillan con una definición donde habla de los sentidos, de estímulos, es percepción. ¿Ya? ¿Cuántos le achuntaron? ¿Cuántos supieron que era percepción? Yo. Yo igual. Yo también. ¿A alguien le queda duda de esta pregunta? A mí, señorita, No. yo ¿Quién? Díganme el nombre porque como La estoy... idea no es asustarle, la idea es saber. Claro, La Tabita, exacto. ¿Quién me dijo que tenía dudas? la Tabita, Ya, Tabita, dígame por qué, ¿cuál es la duda que tiene? es que no la entendí, nada. Ya, pero ¿se acuerda de la clase de percepción? ¿Estuvo en la clase de percepción? Sí, yo estuve, pero no me acuerdo mucho. Ya, entonces, lo que usted tiene que tener claro, que cuando le hagan una pregunta en donde le hablen de los órganos de los sentidos, cuando le estén pidiendo a qué corresponde esta definición, y hable de órganos de los sentidos, o le ponga palabras como estímulos, siempre la respuesta correcta va a ser que eso corresponde al concepto de percepción. Porque la percepción es todo aquello que nosotros, esa información que nosotros recogemos a través de nuestros ojos, que son nuestros sentidos, ¿cierto? De nuestra boca, con el gusto, de nuestras manos y nuestro cuerpo con el tacto, y de nuestra nariz con el olfato.
¿Ya? Entonces, cada vez que nos pregunten sobre el órgano de los sentidos, nos estamos refiriendo a percepción. Y esa va a ser la respuesta correcta. En otras palabras, podría ser recepcionar. Sí, también recepcionar la información que sus órganos de los sentidos recepcionan y que su cerebro procesa. Ya, gracias. ¿Le queda claro? Sí. Sí. Ya, avanzamos con la segunda. ¿Alcanzan a leer bien? Esto es típico de las clases de filosofía, les ponen historieta. Típico. Esta es una historieta, dice, lea la historieta y luego responda. No se ve bien. Ya, yo se los voy a leer, ¿ya? Dice, pensándolo bien, es monstruoso que se impriman más billetes que libros. Dice ahí el amigo de Mafalda. Algún día dará más valor a la cultura que al dinero. Está como indignado, así como. Y Mafalda le pregunta, ¿no son algo ingenuas tus ideas, Felipe? Ingenuas no, son peligrosas, le responde el otro amigo. Dice, ¿qué tipo de conflicto presenta la historieta? ¿Se acuerdan que la última clase vimos los conflictos? ¿Qué tipo de conflicto presenta la historieta? ¿Un conflicto de valores? ¿Un conflicto de percepción? Valores. ¿Un conflicto de personalidades? ¿O un conflicto de comportamiento? Anoten ahí. ¿Cuál va a ser su respuesta correcta? La C. ¿De La C. personalidades dicen ahí? Yo digo la C igual. La D. Personalidades. De personal. ¿Por qué me dicen que es de personalidades? A ver. Yo digo que es la B. La B, la B. Digo, de percepción. ¿Por qué Pues de yo creo percepción están que- percibiendo cosas distintas? De personalidad yo Sí. creo porque cada uno tiene una opinión distinta. ¿Ya? Sí, porque él es Pero como... ¿cuál es la problemática de fondo? Miren, se los voy a volver a leer. ¿Cuál es la problemática de fondo de la historieta? Dice, Que para pensándolo bien, es monstruoso que se impriman más billetes que libros. Ojo ahí. Algún día se dará más valor a la cultura que al dinero. La A. Que para son Felipe es algo más ingenuos. importante los libros que el dinero. Está hablando como de valores, entonces. La Los A. valores. No son algo ingenuas tus ideas, Felipe le dice. Ingenuas no, son peligrosos. Son peligrosos. Parece que hay alguien ahí tratando de entrar. Esperemos un poco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el conflicto ahí? Los valores. De Que para valores. Felipe es más importante los libros que el dinero. Profe, se O sea, escucha a él le despacito. parece terrible que sea más importante imprimir billetes que hacer libros. Entonces, ¿de qué tipo de conflicto tenemos aquí? ¿Será de percepción que uno ve una cosa y el otro ve la otra? ¿De otra? ¿Será de personalidades? No, es que yo soy distinto a ti. De valores. No, de valores. De valores. La respuesta correcta es la A. Sí. Porque ese es el conflicto. Que cómo en esta sociedad, ¿cierto? Va a importar más el dinero que los libros. Ese es el conflicto ahí que tiene el amigo de Felipe, el amigo de Mafalda. ¿Ya? Que vayan poniendo ahí que es esa la respuesta correcta. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. No sé si se alcanza a ver bien la imagen. Sí. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Cómo identificar? Dice, en las ciudades Sí. existen estacionamientos de uso exclusivo para personas con discapacidad. En la imagen 1, ¿cierto? Se encuentra libre ese estacionamiento para que una persona con discapacidad se pueda estacionar. Y en la imagen 2, hay un auto estacionado y muy mal estacionado en el estacionamiento de discapacitados. ¿Qué valor ha ignorado el conductor del vehículo de la imagen 2? O sea, del vehículo mal estacionado. ¿Qué valores? No sé, respeto. Letra C. Respeto. Respeto. Tolerancia. Ya. Aquí igual es una pregunta capciosa porque pueden ser varios, ¿cierto? Puede ser más de uno.
puede ser más de uno. Pero el más importante, Puede ser el el respeto. más importante, La D. la honestidad, dice usted, ¿Cierto? la C. Así, Ya, aquí la respuesta correcta es la C. Está faltando el respeto, ¿cierto?, a la persona que sí necesita este estacionamiento como primera cosa. También podría ser la B, ¿cierto? Porque en realidad él no está siendo honesto consigo mismo y está ocupando un lugar donde que realmente no debería ocupar porque él no lo necesita. Y también podría ser tolerancia en algún grado, pero la respuesta correcta es C, porque ese es el valor principal que se está transgrediendo. Yo no estoy respetando a la persona con discapacidad, no la estoy respetando. No estoy respetando sus derechos a estacionarse ahí. ¿Ya? Así que cada vez que se pillen así con este tipo de preguntas que ustedes duden entre dos alternativas, tienen que tratar de ir descartando. ¿Ya? ¿Cuál es realmente la principal? Lealtad no, que no tiene nada que ver. ¿Ya? Así que la C sería la alternativa correcta. Ya, dice, lea la siguiente definición. Patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas determinada por la herencia y por el ambiente, relativamente estable y duradero que diferencia a cada persona de los demás. Esta es lo vimos en clase. Esa es la D. Ya, vayan pensando, lean bien la definición. Es la C, señorita, temperamento. La C. Ya, algunos dicen El C, temperamento. temperamento. Porque dice que El comportamiento, la D. La letra A. La D. ¿Ah? Ya. Vamos a analizar esta pregunta. La D. ¿Ya? Vamos a analizar esta pregunta y la vamos a hacer de una forma distinta. La vamos a analizar desde las alternativas. Para aquellas personas que yo sé que hay aquí algunas que se han perdido clase y como que igual leyendo tratan de responderla, eso está bien. Pero para las personas que no se han perdido clase y que estuvieron en la clase donde vimos esto, vamos a ir descartando. Hábito. ¿Nosotros alguna vez hablamos de hábitos en clases? La definición de hábito, de qué es lo que eran los hábitos. Sí, sí, me acuerdo. ¿Dicen ustedes? ¿Hablamos de los hábitos? No, señorita. No, hemos Nunca. hablado de los hábitos. No. Sí, No hablamos de los hábitos. En una clase hablamos de hábitos. sí. Entonces, no podría ser por ahí porque la profe no me lo pasó. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de, cómo van a estar preguntando si la profe no me lo pasó? ¿Hablamos de personalidad en alguna clase? Sí. Sí. Hablamos de personalidad. Ya, ahí tenemos ya, puede ser personalidad. ¿Hablamos de temperamento? también, también. temperamento. También. ¿Hablamos de comportamiento? Igual. También. También. Ya, hábito lo descartamos porque nunca hablamos de hábito. ¿Ya? Pero ahora, aquí tenemos una palabra clave que va a hacer que nosotros encontremos la respuesta correcta. Dice, patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas, que ojo aquí, determinada por la herencia, o sea, por la El genética, temperamento. El por la temperamento. genética, por la herencia. Porque el temperamento es hereditario y va en nuestros genes. Y dice que eso no cambia. Exacto, ahí está la clave, esa es la respuesta correcta. Cuando a mí me dicen que es algo heredable, que es algo estable, que no se puede modificar, estoy hablando de temperamento. Además dice que es un patrón único. Único, ¿sí? Y si me estuviesen hablando, por ejemplo, de personalidad, la personalidad se compone de el temperamento y el carácter. Entonces, acá me está hablando solo de temperamento, no puede ser personalidad. Ya, acuérdense de silenciar sus micrófonos para que no se acople. Préndanlo solamente para intervenir en clases, por favor. Cuando nosotros hablamos de personalidad, hablamos de dos elementos,
de carácter y de temperamento. Y en esta definición solamente me están hablando de temperamento, porque me están hablando de los rasgos que no cambian. Ay, apaguen los micrófonos, sean porfiados. ¿Ya? Entonces, ¿les queda clara la respuesta? ¿Qué es la C? Apaguen la luz. Temperamento. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Se acordaban? ¿Se Sí. acordaban? No. Tienen que, miren, no se angustien no sé, veíamos cuatro y todavía no me sé ninguna. No se angustien por eso. Esto le echan una repasadita a sus apuntes, a su manual y se van a dar cuenta que está todo ahí y que lo van a poder contestar. Van a repasar esto, La persona que está lavando los platos. le van a pasar el... ¿No te puedes iniciar ese micrófono, por Pero favor? sé que después laven la losa porque se acoplan todos los boches. Ya, a ver, yo no sé, a ver, ¿quién está aquí con micrófono abierto? Me salen un Huawei, Erika. Ahí, ya, ahí parece que cerramos. Ya. Como les decía, no se angustien, porque esto les va a quedar y lo van a poder volver a revisar y volver a practicar estas mismas preguntas. ¿Ya? Señorita, Dígame. ¿cuál fue la respuesta de la 1 y de la 2 que yo no podía entrar al principio? Yo le digo al tiro cuál es la respuesta de la 1. ¿O sus compañeros se la pueden decir? Percepción y los valores. La C y la A. Ya, muchas La primera es la gracias. C, la segunda es la A. Ya, vamos con esta. ¿Alcanzan a leer Gracias. o se los leo? Lea lo mejor, señorita, así lo hacemos todos juntos. Ya, lo vamos a leer. Yo se los voy a leer a ustedes y ustedes después responden la pregunta. Lo voy a bajar aquí, que si no, no alcanzo a leer. Ya, dice, es una noticia. Doctora María Fernández Cavieres, de la Universidad de Valparaíso. Nunca compra un juguete etiquetado en chino, por muy barato que sea. Solventes y sustancias metaloides en altas concentraciones son las principales amenazas capaces de provocar desde efectos neurotóxicos hasta disminución del coeficiente intelectual y daño neurológico en menores. La etiqueta es lo primero que se debe revisar al momento de comprar un juguete. El rotulado que exige el Reglamento de Seguridad de los Juguetes del Ministerio de Salud debe estar escrito en español, establecer claramente la edad a la que está destinado e indicar qué contiene partes pequeñas si es el caso, entre otras exigencias. Un padre nunca deberá comprar un juguete etiquetado en chino u otro idioma, por muy barato que sea, porque eso indica que lo más probable es que se trate de una importación informal, ya que la importación formal exige el etiquetado que incluye el certificado de origen y la indicación de que el producto está libre de sustancias peligrosas, afirmó la especialista. Un riesgo frecuente en este tipo de juguetes es la presencia de tolueno. Los productos con altas concentraciones de tolueno se reconocen por fuerte olor que expelen. ¿Hay alguien ahí? Erika, que apague el micrófono, por favor. El tolueno es muy fácil de detectar y reconocer. De hecho, muchas personas asocian este olor al de un fuerte pegamento muy usado en Chile. Por eso, aunque el etiquetado sea correcto y al parecer todo esté en regla, si el producto presenta un fuerte olor a pegamento, no queda más que botarlo a la basura. Ya, esa sería la noticia. Quedó claro, ¿cierto? Que no hay que comprar ningún juguete que no tenga la etiqueta en... Espérenme que hay alguien que quiere entrar, pero no me sale que no hay nadie. Que no tenga la etiqueta en español, profesora. Exactamente, que no tenga la etiqueta. De eso se trata, esa es la idea principal, ¿cierto?, de esta noticia. Ahora va la pregunta. Ya. Considerando, hay dos preguntas aquí. Considerando el texto, ¿qué se requiere para tomar decisiones de forma libre y segura? ¿Se acuerdan que en la última clase vimos eso?
La última clase Contar con vimos, información veraz. Yo creo que vimos la las sé. maneras de tomar una buena decisión. Yo creo que la sé. Contar con información veraz. Ya, tenemos conocer otros idiomas, tener acceso a la publicidad, contar con información veraz, seguir la opinión de otras personas. ¿Cuál será la correcta? La sé. La C. La C, ¿cierto? Lo principal, lo vimos en la última clase, para tomar una buena decisión es, primero, a mayor información, mejor decisión. Eso es lo primero. Mientras más información tengo yo, tengo que tomar una mejor decisión. Esta decisión, si está en otro idioma y yo no manejo el idioma, ¿podré tomar una buena decisión? No. No, pues, ¿cierto? Así que la respuesta correcta es contar con información veraz, porque aparte de tener información, tenemos que sea una información verdadera, ¿cierto? Sobre todo ahora con todo lo que es redes sociales y toda esta ¿cómo se llama? Era tecnológica, ¿cierto? En donde las fake news, como se conocen, las noticias falsas, ¿cierto? Abundan. Entonces, lo principal para tomar una buena decisión es información. Así que esa sería su respuesta correcta. Después la número 6 dice, ¿qué valor transgreden? O sea, pasan a llevar, ¿cierto? Quienes comercializan este tipo de productos tóxicos. Fundamente su respuesta considerando la información del texto. ¿Qué valores creen ustedes? Esta respuesta es de desarrollo. Las normas sanitarias del país. Ya, ¿quién me dijo eso? ¿Tabita? Sí. Tabita, muy bien, las normas sanitarias del país, porque en la noticia dice, ¿cierto? Que todo, como norma en Chile, todo producto que llega de forma regular, ¿cierto? De forma, podríamos decirlo, formal, tiene que venir, ¿cierto? Rotulado en español. Ahí tendríamos un argumento. Muy bien, Tabita. ¿Alguien más me podría dar otra respuesta? Para ir corrigiendo, ¿qué pondrían ustedes en su prueba? ¿Y qué valor transgrede? Eso me faltó. Tabita me dio el fundamento, pero ¿qué valores transgreden estas personas que hacen esto a pesar de que saben que son dañinos? Por ejemplo, que son dañinos, que pueden afectar a los niños, que les pueden hacer un tremendo daño, pero igual así ingresan estos productos al país y los comercializan. ¿Qué valores? El riesgo respeto, señorita. Ya, el respeto, me dijeron por ahí, ¿algo más escuché? Que son irresponsables. La honestidad, la El riesgo frecuente de irresponsabilidad. este tipo de juguete es la presencia de tolueno, dice. Exacto. Entonces, podríamos armar una respuesta diciendo, ¿cierto?, que estas personas transgreden el valor de la honestidad y del respeto y de alguien me dijo, como el de la responsabilidad, ya que ingresan productos peligrosos que contienen tolueno y que es tóxico para aquellas personas que lo van a utilizar. Esa sería una respuesta ideal, ¿cierto? Con esas características. Que digan al menos 2 valores que se estén transgrediendo y aparte dan un fundamento que se apoye en el texto. ¿Ya? Que puede ser el fundamento que dijo Tabita o el fundamento que dijo alguien pues del tolueno, que no me acuerdo quién fue porque como estoy mirando el PPT no los puedo distinguir bien. ¿Ya? Esa sería una buena respuesta. ¿Queda claro o hay alguna duda? ¿No? ¿Avanzamos? ¿Seguimos avanzando? A mí me queda claro. Sí, ya, parece que no hay duda. Vamos a seguir avanzando con la respuesta. En la número 6, no tan solo el tolueno puede ser perjudicial para nosotros porque en otros países usan otros químicos, otras cosas que acá no están permitidas. Exacto, pero aquí me están diciendo que yo me centré en la noticia, no en la información que yo manejo. Me están diciendo de una respuesta según lo que usted sabe. No. Me están diciendo de una respuesta según lo leído. Y en lo leído solamente hablaron del tolueno. Ah, ya. Muy bien. ¿Se fijan? Esa es la diferencia. Está muy bien que usted maneje más información,
a usted le preguntan su opinión al respecto, ahí usted puede decir todo lo que usted sabe. Pero aquí me están diciendo, céntrese en el texto. Y en el texto solamente sale el tolueno. Ya. ¿Ya? Ok. Ya, la 7 dice, piensa en la siguiente situación. En una tienda de electrodomésticos, donde varios trabajadores comparten un mismo espacio, se ha generado un conflicto, debido a las reiteradas conversaciones y el gusto de algunos por escuchar música a un alto volumen. ¿Cuál sería la forma de resolver este conflicto? De modo que todos los involucrados se sientan satisfechos. Espérenme, no me digan nada todavía. Recuerden la clase donde vimos los tipos de conflictos. Habían 3 tipos de conflictos, ¿cierto? Habían 3 formas de resolver los conflictos. Una era ganar-ganar, en donde todos los involucrados quedan satisfechos. La otra era ganar-perder, en donde uno perdía y el otro ganaba. Y la otra era perder-perder, en donde todos los involucrados salían perdiendo. Aquí me están preguntando, donde de modo dice que todos los involucrados queden satisfechos. O sea, me están preguntando por un tipo de conflicto es ganar-ganar, en donde todos salgan satisfechos. ¿Cuál sería esa alternativa? A. La C. La C. Esperar que la situación se resuelva con el paso del tiempo. B. Imponiendo el punto de vista del que sea más popular. C. Consensuando pautas de comportamiento. D. Obedeciendo lo que indique el supervisor. Yo creo que la C y La la C. D. En la C, Ya. señorita. Hay solamente, La D también hay- podría ser. hay solamente La una C. respuesta correcta. Sí, pero puede ser tanto como la C como la D. Yo digo creo que es yo. la D. Ya, algunos creen que es la D, otros creen que es la C. Descartamos En la A y C. B. En la C, señorita. Ya, la C dice la señora Tabita, ahí muy segura. Ya, es la C, po, pero voy a explicar por qué no es la D. ¿Ya? Es la C, consensuando pautas de comportamiento. Porque la pregunta, si ustedes se van a la pregunta, me dice, de modo que todos los involucrados queden satisfechos. Todos, o la mayoría. ¿Ya? Si yo pongo la D, obedeciendo lo que indique el supervisor, ahí el supervisor va a poner las reglas y la mayoría de los trabajadores van a quedar insatisfechos, porque él va a decir, está listo, se apaga la música. ¿Y qué pasa con los que querían escuchar música? No van a quedar de acuerdo y no van a quedar contentos. En cambio, en la C Señorita, dice poniendo... pero los que pero- tienen los que tienen mal comportamiento también van a quedar, o sea, entramos a lo mismo. No, porque aquí nos vamos a poner de acuerdo en cómo solucionamos eso entre todos. Por ejemplo, si a mí me molesta la música fuerte, vamos a quedar en un acuerdo en donde usted va a poder escuchar música, pero se va a poner audífono. O usted va a poder escuchar música, pero de tal hora hasta tal hora. Entonces, ya, voy a poder escuchar música, quizás no de la misma forma que yo lo hacía, pero por lo menos voy a poder escuchar música. En cambio, si llega el supervisor y me dice, ¿saben qué? Aquí nadie va a poder conversar ni hacer ruido, todos se van a dedicar solamente a trabajar como caballito. Todos pierden. Por eso es la C, porque se llegan a acuerdos en donde todos están de acuerdo. Por eso la palabra clave es consensuando pautas de comportamiento, o sea, poniéndonos de acuerdo que todos quedemos contentos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Eso no me están preguntando. Me están preguntando cómo yo puedo obtener, resolver un conflicto en donde la mayoría de los involucrados queden conformes. Y la única forma de hacer eso es poniéndonos de acuerdo, o sea, consensuando. Cuando alguien va y impone su punto de vista, lo que está haciendo es resolviendo un conflicto con la forma ganar-perder. Yo gano porque yo pongo mi regla y tú obedeces. ¿Ya? Como la Machi Loncón. ¿Como quién? La Machi Loncón. Pone la regla ella. Ahí ven ustedes, pues. Vean, saquen sus propias conclusiones con distintos ejemplos. O lo que hacen la mayoría de los jefes, ¿cierto? Que es, mira, las cosas son así, si te gustan bien, si no, yo soy el jefe, yo pongo las reglas. Acá lo que me están pidiendo es cómo yo puedo resolver un conflicto en donde ambas partes, trabajadores y jefes, queden de acuerdo. Y la única forma de hacer eso es consensuando pautas de comportamiento, o sea, poniéndonos de acuerdo en cómo podemos estar todos felices. Y contentos. Y contentos. ¿Ya? Cuando me pidan resolver conflictos donde todos, siempre va a ser ese tipo de respuesta. Haciendo un plebiscito para ver lo que quiere la mayoría, reuniéndonos y poniéndonos de acuerdo, haciendo una votación,
siempre van a ser como cosas democráticas cuando me pidan ese tipo de resolución de conflictos. Si me dicen, ¿cuál de estas alternativas cuál de todas estas alternativas sería un ganar-perder? Ahí sería la D, porque el jefe gana, o sea, el supervisor gana, y los trabajadores pierden porque no pueden seguir ejecutando su función. ¿Se dan cuenta? Hay que leer la pregunta. En la pregunta siempre está la clave. Cuando tengan dudas de que puede ser la C y la B, puede ser la A y la C, siempre tengo que volver a leer la pregunta y ahí me voy a dar cuenta y voy a sacar la respuesta correcta. ¿Qué me están preguntando? Eso es lo más importante. Chiquillos, ustedes saben, lo tienen claro, pero se equivocan en eso. Se equivocan porque no leen bien la pregunta, no leen lo que les está preguntando. De repente le dice, según el texto, dígame cuál es la alternativa correcta. Y usted, no, Señorita, pero yo sé que la vecina... Pero es según el punto de vista. Ese es su punto de vista. Yo creo que todos al leer tienen un punto de vista distinto igual al leer una información o cómo la interpretan la información. Es que ese es el punto. Cuando a mí me piden interpretar, según el texto, interprete qué quiso decir el autor. Ahí yo interpreto. Pero si me dicen según el texto, aquí no entran interpretaciones. Es según lo que dice el texto. Y no lo que yo pienso, o lo que a mí me enseñaron, o lo que dijo la vecina, o lo que leí en Facebook. Por eso Señorita, tiene que leer la pregunta. ¿Ya? Esa es la clave. Leer la pregunta y ver, ¿qué me están preguntando? ¿Me están preguntando mi opinión? ¿Me están preguntando lo que dice el texto? ¿Me están preguntando lo que yo sabía de antes? Y ahí yo respondo. ¿Alguien me había hablado? sí, sabe que Dígame. eso a nosotros nos pasa por no tener buena comprensión lectora. También, obvio. Claro que Porque, claro, uno a veces ve, lee a la rápida y se va a la pregunta que se parece más nomás. Se va el tiro en las alternativas a veces, apenas lee la pregunta y se va a ver las alternativas. Por eso les estoy diciendo, no se pongan nerviosos, tiempo tienen, lean bien su pregunta, leanla bien, tómense el tiempo y hagan ese ejercicio. ¿Qué me están preguntando? Después respóndanla y vuelvan a leer la pregunta y vean si estoy respondiendo lo que me están preguntando o estoy respondiendo algo en aquello. ¿Ya? Y así van a tener menos errores. Porque yo sé que eso les pasa. Llevo años haciendo clases en este formato y les pasa eso. En las clases se las saben todas y de repente fallan en eso, en la lectura de su prueba. ¿Ya? Pero, insisto, no se pongan nerviosos. Es su primera oportunidad. Tienen tres, así que la de filosofía es sumamente fácil. No se compliquen, no se angustien, y lo más importante es que estén tranquilos y confíen en lo que saben. Si ustedes saben, yo sé que saben, pero tienen que tratar de estar concentrados en su prueba y de leer bien lo que les están preguntando, y esa es la clave. Ya, avancemos de que alcancemos a ver todo este ensayo. La 8. Lea atentamente y luego responde. La vida psíquica no se limita a los fenómenos cognitivos, que nos acercan a la realidad y nos ayudan a conocerla, sino que también se relaciona con la afectividad. Esta da cuenta de cómo nos afecta el entorno que nos rodea. A grandes rasgos, en la vida afectiva podemos distinguir la existencia de emociones y sentimientos. Con ejemplos de emociones podemos mencionar la alegría, la tristeza, la rabia. En cambio, el amor, la amistad, el odio, la confianza son sentimientos. Considerando los ejemplos del texto. ¿Qué me están diciendo? Considerando los ejemplos del texto. ¿Cuáles son los ejemplos del texto? Amor, tristeza, rabia. Me está dando ejemplos de emociones, ¿cierto? Alegría, tristeza, rabia, y ejemplos de sentimientos, amor, amistad, odio, confianza. Sí. Eso me está diciendo ahí. Dice, ¿qué diferencia a los conceptos de emoción y sentimientos? Escriba su respuesta a continuación. Aquellos que estuvieron en clases deberían poder responder perfectamente esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones?
No sé quién está con el micrófono abierto. Julio. Julio es. Sí, Julio está con micrófono abierto, que lo silencie, por favor. ¿Alguien tiene la respuesta? La Ahí lo alegría, silencio. la tristeza, la rabia. En cambio, el amor, la amistad, el odio y la confianza son sentimientos. Ya, estamos claros. Pero ¿cuál es la diferencia de esos dos? ¿Recuerdan cuál era la diferencia de los sentimientos y de las emociones? Que la ¿Cómo eran las emoción es emociones? breve. Ya. En cambio, el sentimiento. El amor. Sí, señorita El Vita, amor esos es son du- ejemplos, el sen- pero ahora me están preguntando por las diferencias. El sentimiento es duradero. El sentimiento es duradero. Ay, aquí. ¿Qué pasó aquí? La emoción es más corta y el sentimiento es más amplio. Ah. Sí. Ahí va, por ahí va. Recuerden. Que las emociones son psicológicas y los sentimientos son una interpretación de uno. No es la mayor diferencia, porque ambos son psicológicos, ¿ya? Ambos son fenómenos que aborda la psicología, ¿cierto? ¿Ya? Que no hay emoción sin Las sentimiento. emociones son pasajeras y los sentimientos son permanentes. Exacto. Recuerden, anótenlo. Esto lo dijimos en clase, lo anotaron en clase, pero hay algunos que se la perdieron, obviamente, por eso igual no están medio perdidos. Nosotros dimos dos grandes diferencias entre sentimiento y emoción. La emoción es breve, cortita, pero intensa. Cuando yo tengo miedo, porque eso, a ver, ¿cuáles son los ejemplos que me da el texto? Alegría. Cuando yo estoy alegre, es intensa mi alegría, no cabe en mi cara, estoy contenta, estoy feliz cuando siento alegría. Es intensa, pero es breve. No anda así todo el día. No. ¿Ya? En cambio, el sentimiento es más tenue, parte de una emoción, parte suavecito, pero perdura en el tiempo. Esa es la diferencia. Emoción, cortita, pero intensa. Sentimiento, tenue y permanente, duradero en el tiempo. ¿Ya? Por eso, el amor, cuando es amor, es duradero. Si algo que fue y terminó al tiro, no era amor. Porque el amor es algo duradero, no algo que se puede terminar de la noche a la mañana. ¿Ya? Lo mismo con el odio. De repente uno puede sentir rabia, ¿cierto? ¡Uy, tengo rabia! Me hizo esto y es súper intensa mi emoción. Pero al rato se me pasa, porque es una emoción. Pero en cambio, si esa rabia persiste y es duradera en el tiempo, se transforma en odio. ¿Se entiende? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción? Ahora sí que sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Eso es lo que ustedes tienen que escribir. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Entre el odio, la tristeza, la rabia, con el amor. O sea, entre sentimientos y emociones. ¿Cuál es esa diferencia? Tenue. Las emociones son breves e intensas. Exacto. En cambio, la otra es tenue y duradera. Verdadera en el tiempo. Exacto. Esa es la respuesta correcta. Recuerden que cuando les están preguntando diferencia, siempre tienen que ir con el conector al contrario, a diferencia. No pueden poner así como emoción, dos puntos. La emoción es tenue, o sea, es intensa, pero breve. Y abajo poner sentimiento, el sentimiento es tenue, pero duradero. Ahí no me está dando la diferencia, ahí me está definiendo los dos conceptos. Y aquí me están preguntando la diferencia. Entonces tiene que ir con el conector al contrario, o por el contrario, o a diferencia, o en cambio. Y ahí yo estoy haciendo, ¿cierto? Lo que me están pidiendo, que es la diferencia entre estos dos conceptos. ¿Estamos? No me pueden escribir emoción 2 puntos, sentimiento 2 puntos. No, ahí no estoy correcto.
Señorita, yo le puse, la emoción es intensa y breve, en cambio el sentimiento no es inmediato, pero es duradero. Exacto. Súper bien. 7. 7. Súper bien. Ese es un tipo de respuesta modelo, buena, correcta. Ahí no hay duda para el evaluador, no podría no ponerle todo el puntaje, ¿ya? Porque a lo mejor si usted lo coloca, como le dije yo, emoción 2 puntos, sentimiento 2 puntos, a lo mejor el evaluador dice, ya, es igual, conoce los conceptos, ya, pero no le va a poner el puntaje completo. ¿Ya? Y ahí no podría alegar. Así que, ya saben, esa es su respuesta modelo. Súper bien, avancemos. Ya, concepto que vimos en clase. ¿Qué es la resiliencia? Resistencia a los cambios, la colaboración con los demás, la indiferencia ante las dificultades, la capacidad de sobreponerse a la adversidad. ¿La D? La D, yo creo. La D, Capacidad de sobreponerse a las, ¿qué decía? adversidad. Circunstancias o... Exacto. La Era la respuesta D. correcta es la D. Recuerden, la resiliencia es cuando a mí me pega la vida de distintas maneras, pero yo soy capaz de levantarme, de buscar una solución, de salir adelante y no quedarme, ¿cierto?, ahí en el problema, sino que tengo la fuerza para salir adelante. Hay personas que poseen este rasgo y hay otras que no. ¿Sí? Hay simplemente somos distintos, todos distintos, tenemos distintas personalidades, distintos, ustedes ya lo saben. Entonces, hay personas que tienen este rasgo en ellos que son capaces de salir adelante ante cualquier adversidad, ¿cierto? ¿Cuál era la alternativa de la 9? La D. La D. Capacidad. La D, capacidad de sobreponerse a la adversidad, a las cosas malas que me pasan en la vida. ¿Ya? Ustedes, todos ustedes que están aquí, algo de resiliente tienen, porque se repusieron, ¿cierto?, a aquello que les pasó cuando tuvieron que abandonar los estudios, porque si no, no estarían acá. Todavía estarían sin terminar su estudio. Pero ustedes sacaron fuerza de alguna parte y dijeron, ahora, este es el año, en pandemia, pese a todas las dificultades, yo voy a sacar, ¿cierto?, mi cuarto medio. Son resilientes, tienen ese rasgo, ¿ya? Alguien dice, no, pero ¿cómo en pandemia? No soy capaz, no puedo, no, ¿para qué? ¿Y para qué voy a sacar mi cuarto medio? Si en las circunstancias que estamos. ¿Para Ustedes qué te no. vas a ir si a la altura de la vida que está y no te sirve de nada? Exacto, sobre todos los comentarios negativos que se reciben cuando de repente ustedes toman decisiones. A pesar de eso, ustedes hacen oídos sordos y listos, me inscribo y doy mis pruebas y tanta cosa. Eso es ser resiliente. ¿Se dan cuenta? Ustedes mismos son un ejemplo de resiliencia. Sí, ¿Queda porque- claro? ¿Queda claro de lo que es no la sirve de nada. resiliencia? ¿Cómo? Perdón. Sí, no. queda súper claro. Ya. No, queda que le claro. quería decir a la compañera, por si acaso, que si cuando dicen que no nos sirve de nada, muy por el contrario, porque esto nos abre muchas oportunidades para tomar otros cursos de capacitación y cosas Con el así. Así inicio, que no hay es que el dejarse que le inicio. digan eso. Obvio, es Sí. el inicio de su formación. Eso Es sí. lo sea- mismo que iba a decir yo, que por ejemplo cuando yo le digo a alguien, ay, que yo estoy estudiando, ¿y qué estoy estudiando? Para sacar mi cuarto medio. Ay, ¿para qué? A esta altura me dicen. Claro. Para muchas cosas, para muchas cosas. Sí, nunca es tarde para el aprendizaje. Uno aprende durante toda la vida, ya sea el aprendizaje formal o informal. Uno nunca deja de aprender. Sirve para abrir la mente igual, pues. Obvio. Así es. Hay Y lo al- que yo he uno tenido aprende alumnos- le queda a uno, yo he aunque tenido no alumnos sirva que- para trabajar o hacer otra cosa. Exacto. Yo tengo alumnos que ni siquiera lo han sacado así como para postular algún trabajo o para seguir estudiando, sino por el simple hecho de darse esa satisfacción de aprender algo que no sabían y de quedarse con eso. Así que hay un montón de formas y de justificaciones a lo que ustedes están haciendo. Y tampoco tienen que darle explicaciones al resto y que alguien los critique. Eso que les resbale. Lo que ustedes están haciendo es algo súper valiente y es algo súper resiliente, como dice ahí la definición. Ante toda la adversidad, ustedes igual están aquí poniéndole el pecho a las balas para dar una buena prueba.
Aunque se nos haya caído el Zoom, ¿cierto? Aunque pucha, que, que estoy nervioso porque no voy a alcanzar a ver con la profesora, me va a faltar una prueba, no importa, usted se sobrepone. Yo me tuve que sobreponer también, po, a todas las dificultades que tuvimos al comienzo. No me eché a morir, no dije, ya, chiquillo, voy a tener que cancelar la clase, no. Démosle, como sea, de alguna forma lo solucionamos, pero yo no los voy a dejar tirados, listo. Eso es resiliencia. ¿Se dan cuenta? Sí, profesora. Ya, avanzamos. Oh, la tenía repetida, mira. 10. ¿Cómo influye la autoestima en la vida cotidiana de una persona? De un ejemplo, escriba su respuesta a continuación. ¿Qué es lo que era la autoestima? Influye en forma positiva o negativa, en realidad. ¿Ya? Es valorarse uno mismo. Eso Es bonito. valorarse uno mismo, Tabita. Esa es la definición para empezar de autoestima. ¿Y cómo influye en la vida cotidiana? Alguien me dijo, puede ser de forma negativa o de forma positiva. ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Mauricio? Sí. Ya, exacto. Muy bien la acotación, pero ahora tenemos que desarrollar la respuesta. De un ejemplo, dice. Por ejemplo, yo lo que estoy haciendo ahora en estudiar, en sacar mi cuarto medio, me estoy subiendo mi autoestima porque quiero superarme a lo que era y a lo que estoy. ¿Y en qué influye en su vida? Influye que yo voy a ser más capaz, tengo más conocimiento y puedo lograr muchos otros objetivos en mi vida. ¿Y se quiere más? ¿Se estima más por hacer lo que está haciendo? Por supuesto que me quiero más porque La valoración de uno mismo, la seguridad en uno mismo. Eso es la autoestima. Entonces, ¿cómo influye en mi vida? Influye en que yo, no sé, vea la vida de otra manera, tenga proyectos, pueda sepa bien cuáles son mis capacidades, pero también ustedes podrían hacer una respuesta, ¿cierto? De la forma negativa, como dijo Mauricio. Mauricio dice que nos puede afectar de forma negativa o forma positiva. Si yo decido hacerlo de forma positiva, tengo que dar esos argumentos, ¿cierto? Influye en mi vida porque soy capaz de hacer esto, soy capaz de lo otro, me quiero a mí mismo, me valoro, me respeto, bla, bla, bla. Pero si lo quiero hacer de manera negativa, digo, influye de manera negativa porque me limita a hacer cosas, no me siento confiado, no logro salir de tal cosa, etc. Ustedes eligen si lo van a hacer de forma negativa o de forma positiva. Aquí lo importante es dar los argumentos que demuestren que ustedes saben lo que es autoestima positiva o autoestima negativa. ¿Se acuerdan que lo vimos en clase? Pero tenemos que dar las dos respuestas. No, usted elige. Una sola. Una sola. Si va a hablar sobre autoestima positiva o va a hablar sobre autoestima negativa. Ah, ya. Ya, y usted elige. Influye en mi vida de manera positiva porque yo me valoro y me quiero y por eso me dan ganas de estudiar, me dan ganas de salir adelante, me dan ganas de esto, me dan ganas de esto. Como ustedes piensen que ha influido en ustedes. Háganlo de manera personal y les va a ser más fácil. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo influye la autoestima en su vida? ¿Ya? ¿Queda claro? Pues algunos puede ser positivo, pero algunos que, por ejemplo, sienten que tienen una autoestima bastante negativa, mala, la pueden hacer de forma negativa. ¿Ya? Pero, señorita, si uno da una respuesta así, por ejemplo, influye mucho ya que uno ve la vida de manera negativa o positiva, depende del momento por lo que estamos pasando. Sí, también. Abarca las dos, pero da la explicación. También. Funciona. Funciona Claro, esa porque igual ahí no me está preguntando cómo influye en mí la autoestima positiva. No me le está preguntando cómo sobre la es lo que autoestima en influye la general. autoestima en general. El concepto de autoestima en general. Por eso le digo, aquí lo importante es como que dé el ejemplo. Si da el ejemplo en positivo o en negativo, estamos bien. ¿Ya? Pero lo importante es que dé el ejemplo. Y que usted, al final, ustedes mientras más largas hagan estas respuestas, el evaluador tiene más de dónde sacar puntos. Nunca hagan respuestas cortas. Pónganle todo lo que saben a las respuestas de desarrollo. ¿Ya? Pero básicamente se podría decir que influye positiva o negativamente tener... Sí. O sea, que la autoestima influye positiva o negativa. Sí, si yo tengo una autoestima negativa, de uno mismo. Claro, yo tengo una autoestima negativa,
me va a influir, ¿cierto?, de manera negativa en mis actos, en mi confianza, en mi estima hacia mí mismo, me voy a odiar, me voy a rechazar. En cambio, si yo tengo una autoestima positiva, me va a influir de manera, valga la redundancia, positiva, porque me van a dar ganas de realizar proyectos, me voy a valorar, me voy a confiar en mí, etc. Lo importante es que den ejemplos, porque eso les están diciendo. ¿Qué ejemplo? ¿Ya? ¿Queda claro o todavía hay dudas? No, está bien. ¿Está bien? Ya. Vamos. Igual después yo creo que vamos a alcanzar a hacer algún repasito de alguna cosa que a ustedes no les haya quedado claro. Vamos a poder hacer un repasito. Nos queda media hora todavía y nos quedan solamente 5 preguntas. Pero me quiero detener un poquito más en las de filosofía, porque esas son las que ustedes no alcanzamos a ver en clase. ¿Ya? Ya, la 11 dice, Francisca es una persona con una autoestima positiva. Ya, ven, aquí estamos hablando de autoestima positiva. La ¿Qué ahí debería decir? Que yo me estoy cortando aquí. ¿Qué caracteriza a Francisca entonces? Se acepta tal cual es, se siente superior a los otros, se relaciona de manera agresiva, se siente insegura ante los demás. Ya me dijeron la A. ¿Alguien cree que es otra? ¿Quién fue? ¿Quién me dijo la A? Yo, la Jocelyn. Jocelyn. Ya, la Jocelyn me dijo la A. ¿Alguien tiene otra respuesta que no sea la A? ¿Alguien cree que hay otra respuesta aparte de la A? No, es la A, señorita. Esta está fácil, ¿cierto? Esta ustedes la La A, manejan. Está fácil. Es la A. Cuando yo me acepto, cuando yo me quiero, cuando yo me valoro, es que yo tengo una autoestima positiva. ¿Ya? Porque el sentirme superior, el yo soy la más linda, yo soy la perfecta, yo soy esto, yo soy lo otro, no estamos hablando de autoestima positiva. Hay un bus azul como militar. ¿Aquel tiene un bus azul como militar? Apague el micrófono, no sé qué será. Si yo me creo todas y me quiero y me amo y yo soy la mejor, eso no es tener autoestima positiva. Eso es tener una autoestima alta, tampoco me ayuda. ¿Ya? La autoestima positiva es en su justa medida, en donde yo me quiero, me valoro, me respeto, pero sin pasar a llevar al resto. Señorita, es aceptarse a uno mismo como es. Exacto, aceptarse uno, con todo, con mis defectos, con mis virtudes, porque no somos perfectos, tenemos defectos. Y lo importante es aceptarlo y tratar de convivir con ellos de la mejor manera posible y cambiarlos si es que los quiero cambiar. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, señorita, sí. Ya, hasta aquí llegamos con psicología. Ahora se viene la parte un poco más complicada, que es filosofía, que no lo alcanzamos a revisar en detalle, entonces aquí se nos va a complicar un poco la cosa. Pero ni tanto, ¿ya? Dice segunda parte, filosofía. Esto es un mito, como les hablaba al principio. Era una niña a la que los tehuelches admiraban por su belleza. Un día, Tarut, el trueno o el señor de las montañas, decidió raptarla y la llevó a los montes, escondiéndola en la grieta de un glaciar. Gospi gritó, pero no fue escuchada, y así pasó el otoño y el invierno. Cuando llegó la primavera, los deshielos bajaron por la montaña y Gospi, convertida en agua, resbaló por los faldeos y se deslizó hasta la pampa, donde alimentó con sus gotas las raíces de las plantas. Las gotas fueron iluminadas por el sol y toda la tierra se pobló de flores. En cada uno de sus pétalos vivía una parte de Co. ¿Ya? Ese es el texto. Ahora vamos a la pregunta. La pregunta dice, ¿a qué tipo de pensamiento corresponde el texto? ¿La C? Filosófico, científico, mítico, religioso. Sí. Mítico. C. Mítico. Algo que no es real. ¿Cierto? Mítico. Ven, con la pura explicación que les di al principio, ya saben que es mítico. Porque no es real, po. No es porque es verídico. fantástico, ¿cierto? Porque utiliza cosas de las sobrenaturales, como el convertirse en agua, y trata de explicar un fenómeno a través, ¿cierto?, de una historia fantástica. El fenómeno sería, ¿cierto?, no sé, la primavera, de por cómo surge la primavera. Eso está como tratando de explicar el mito. Y eso corresponde a un pensamiento mítico. Filosófico no es, porque el pensamiento filosófico es racional.
¿cierto? Utiliza la razón para dar una explicación. Aquí no sería racional porque, ay, ¿cómo una niña se va a convertir en agua? Imposible, no es racional, ¿ya? Científico tampoco, porque no está dando pruebas de algo. Y religioso tampoco, porque en ninguna parte habló de religión. ¿Queda claro? Entonces, cada vez que nos pillemos con algún mito, la respuesta tiene que ser pensamiento mítico, pensamiento no racional, pero casi siempre sale como pensamiento. Esta es la forma que se los van a preguntar. Con algún texto les van a poner este mito, o el Caicay Bilú, o el Caleuche, cualquier mito así como de la isla de Chiloé, siempre ponen de esos mitos. ¿Ya? ¿Les queda claro? Sí, sí. No mucho. Ya. No mucho. A Sí, ver, ¿quién me dice señorita. no mucho? Para volver a explicar. Yo, Marco Carte. Don Marco, ¿qué no le queda claro? A ver, ¿qué no le hace sentido? Es que se escuchó cortado, entonces no entendí muy bien. ¿No entendió el texto o no entendió la pregunta? No, la explicación que dio usted. Ya. Lo que pasa es que cuando yo hablo de pensamiento mítico, el pensamiento mítico tiene algunas características que son se refiere a hechos fantásticos, ¿cierto? Trata de explicar un acontecimiento a través de la fantasía, a través de cosas fantásticas, de magia, a ver, ¿qué más podría ser? De oráculos, del destino, siempre otro es el responsable, no busca la respuesta en sí mismo, por eso se diferencia del pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico es el pensamiento en donde yo utilizo la razón, en donde esa explicación a mí no me causa satisfacción, yo no le creo, no creo que la primavera surja porque alguien raptó a la Q, ¿cierto? Se la llevó, y cuando vinieron los de hielo, ella se derritió, se convirtió en agua, y por eso floreció todo, y ahí está la primavera. No, yo no creo eso. Creo que tiene que haber otra explicación racional, porque las niñas no se convierten en agua y para la primavera. Esa es la diferencia entre el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico. ¿Ahora sí? ¿O tampoco queda claro? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. Entonces, cada vez que nos pillemos con estos elementos fantásticos para tratar de explicar un fenómeno, estamos frente al pensamiento mítico. 13. ¿En qué se basa el pensamiento filosófico? Escriba su respuesta. Ya. Escríbala. La voy a dictar, porque esto no lo alcanzamos a ver. Pero ya más o menos le adelanté de qué se trata. El pensamiento filosófico se basa en la razón. Se caracteriza por el uso de la razón, ese elemento, de tratar de encontrar una explicación racional a los fenómenos. Ahí tienen una respuesta. No se le escuchó completo, señorita, se le corta. ¿En qué se basa el pensamiento filosófico? En tratar de dar una explicación racional a los fenómenos. ¿Ahora sí? ¿Me escucharon la respuesta? Sí, queda claro. Explicación Sí. Racional a los fenómenos. El pensamiento filosófico se caracteriza por dar una explicación racional a los fenómenos. O por utilizar la razón, o por utilizar la lógica, también puede ser. ¿Ya? Ahí ustedes le acomodan, pero eso en definitiva sería una respuesta que tendrían todos los puntos. Profe, ¿va a subir la grabación, cierto? Sí, o sea, la Pauli, ella se encarga de esos menesteres. Ustedes no sé si se habrán dado cuenta que tecnológica no son. Así que ella se encarga de reenviarles yo mis clases las hago aparte por otra plataforma, entonces Zoom no lo conozco. Yo lo utilizo Meet en mis clases del colegio. Entonces, todo nuevo para mí. Pero logramos salir adelante. ¿Ya? Así que ella les va a subir seguramente la grabación. ¿Ya? Vamos con la 14.
José ve el siguiente afiche y decide inscribirse. ¿Cierto? Dice Junta de Vecinos. ¿Para qué se habrá inscrito José en esta organización? A. Para oponerse a las autoridades. B. Para ejercer un derecho ciudadano. C. Para buscar oportunidad de negocio. D. Para reclamar contra los habitantes del barrio. La D. Utilizando la lógica, ustedes, ¿cuál creen que es el propósito de una junta de vecinos? Ver los temas de la población, de los barrios. ¿Ya? ¿Y cuál de estas alternativas podría ser? La D, yo creo. La D. La B. La D. La D. La B. Ya, estamos entre la B. Que no es un derecho ciudadano. No estamos obligados a ejercerlo. ¿Por qué no? Como vecinos, que todos tenemos derecho A ver, ya, pero, derecho. No, pero porque la Junta de Vecinos no nos obliga Que no es a que nos obligatorio. tenemos que estar inscritos. No, que no es obligatorio, sí, pero es un derecho ciudadano. Ahí muy bien, ¿quién fue? ¿Quién intervino ahí? Antes de que yo... Mauricio. Mauricio, antes de que se agarraran las mechas, intervino Mauricio. Con una... Justo dio en la clave. Justo dio en la clave. A ver, aquí me están hablando de un derecho, no me están hablando de obligatoriedad. Sí. Que sea un derecho no significa que sea Derecho. obligatorio. Obligatorio. ¿Ya? Un derecho es que yo puedo hacerlo o no hacerlo. Tengo derecho a inscribirme, como tengo derecho a decir no quiero inscribirme. Pero es mi derecho adquirido. Yo lo puedo hacer. Es un derecho ciudadano. Lo cual no Ya, es punto para el que respondió entonces. el Mire, derecho no es sinónimo de obligar, ¿ya? Que les quede claro eso en todo aspecto, ¿ya? Si algo es un derecho o es una ley, no significa que yo estoy obligada a hacerlo. Sí, porque la letra D dice para reclamar contra los habitantes del barrio, y el hecho de estar en una junta de vecinos no solamente se refiere a eso, se refiere a puntos a favor y en contra también. O sea, si ustedes leen la leen detalladamente, dice para reclamar contra los habitantes del barrio, hacer una junta de vecinos, o sea, que yo me voy a juntar con otros vecinos. ¿Ustedes creen que el propósito de una junta de vecinos es para ir a pelear con mis vecinos? Porque dice para reclamar contra los habitantes del barrio, o sea, contra mis mismos vecinos, yo voy a hacer una organización para andar reclamando con mis mismos vecinos. ¿Creen que será esa el objetivo? ¿La finalidad esa? No. La finalidad, ¿cierto?, de una junta de vecinos es apoyarnos como vecinos. Apoyarse, reunirse, buscar soluciones en conjunto para nuestro barrio. Dar ideas. Dar ideas, ¿cierto? Buscar, identificar cuáles son los problemas. ¿Sabe, vecino, que está muy mala la seguridad en el barrio? Deberíamos hacer algo. Ese es el objetivo de una junta de vecinos. Conversar entre vecinos y buscar soluciones y buscar, ¿cierto?, alternativas de una vida mejor en el barrio. Ese es el objetivo de una junta de vecinos. Por ende, si yo leo las alternativas, ¿cuál es la que mejor calza con eso? Si yo me quiero inscribir es porque estoy para ejercer algo que es mi derecho y puedo hacerlo. La B sería la B. La respuesta correcta. ¿Ya? La letra B. Ahora sí me quedó claro, profesora. Ya, qué bueno. Porque para participar, yo tengo derecho a participar en cualquier organización. Esta pregunta, por ejemplo, o sea, esta ficha podría haber sido de un partido político, por ejemplo. Y sería lo mismo. Porque el punto de esta pregunta es que yo, como ciudadano, tengo derecho a participar. O las votaciones, normalmente. O las votaciones, me podría aparecer ahí, ¿cierto?, un flyer de una votación. Y la misma lógica de respuesta. En que yo, como ciudadano, ¿cierto?, tengo la facultad de poder elegir si quiero pertenecer a alguna agrupación. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, señorita, sí. Sí. Ya. Vamos a la última pregunta y de ahí vemos si quedó alguna duda general y hacemos así como un análisis general, ¿ya? No son 21 preguntas, señorita. Ah, sí, tiene razón, toda la razón.
Me estoy apurando yo. No, no, sí. Estamos contra el tiempo igual. Sí, no son 21 preguntas, la de filosofía son 18, son 21. Y son 18. Las diapositivas son 21, pero la pregunta no. Ya. La historieta, lea la historieta y luego responde. Agustín dice, a veces siento que la distancia generacional nos separa. A un papá y un hijo conversando. Papi con su hijo, qué tierno, dice el gatito al lado, ¿cierto? Por eso me gustaría saber más sobre tus cosas, inquietudes, tus anhelos, tus hobbies, tus ídolos. Ay, qué linda escena familiar, dice el gatito. Quisiera saber más sobre vos, ¿entiendes, Agustín? ¿Cómo no, pa? ¿Cuánto amor? Dice el gatito. Puedes encontrar todo eso en www.agustin.com. Ups, dice la historieta. ¿Qué se puede concluir de la historieta? Primero, dejemos claro de qué se trata la historieta. La historieta se trata de un papá que quiere conversar con su hijo, ¿cierto? Quiere activar esto de la comunicación, saber qué te gusta, hijo, yo quiero estar cerca tuyo, quiero saber cuáles son tus gustos. El hijo le dice, claro, papá, métete a www.agustin y ahí vas a encontrar todo lo que quieras de mí. Eso es el centro de la historieta. ¿Qué se puede concluir de esta historieta? A. El uso de las tecnologías debe evitarse. B. Las tecnologías difunden el conocimiento. C. El uso de las tecnologías dificulta las relaciones interpersonales. D. La tecnología de la comunicación configura la opinión pública. La C. La C. La C. La C. ¿Alguien tiene otra? Relaciones interpersonales. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra alternativa correcta? La C. Correcto. Es la C. Según la historieta, ¿cierto? Él está tratando de conversar con el hijo y el hijo le pone una pantalla de por medio y le dice, ándate, métete aquí y aquí vas a encontrar. Entonces dificulta que ellos puedan tener, ¿cierto? Esta conversación cara a cara, amena, de padre a hijo, por la tecnología. ¿Ya? En este caso se ve como el lado negativo de la tecnología. Es como lo que nos pasa hoy en día, ¿cierto? Con el celular, con el WhatsApp, la mesa, ¿cierto? Que a veces uno mira a un restaurante y ve y no hay nadie conversando y están todos cada uno en su celular. ¿Ya? A eso va esta pregunta, ¿cierto? Que el uso de las tecnologías hoy en día, si bien nos hace la vida más fácil en muchos aspectos, también el aspecto negativo es que dificulta la manera de comunicarnos, que ya no es cara a cara, ¿cierto? Que no es de manera presencial, sino que siempre es a través de un texto, a través de una página, a través de las redes sociales, y esos serían como los contras de la tecnología. ¿Queda clara esta pregunta? ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, señorita. La 16. Para la filosofía, los conceptos de ética y moral tienen distintos significados. La moral se refiere a las costumbres y las normas de acción vigentes en determinada sociedad o cultura. Por otra parte, ¿de qué se ocupa la ética? Ya, aquí a la estunte, porque no tendrían cómo saberlo, porque esto yo no lo alcancé a pasar. ¿Ya? Pero, ¿qué creen ustedes? Veamos aquí. ¿De qué se trata la ética? Si la moral, dice aquí, se trata de las costumbres y las normas, ¿de qué se tratará la ética? A. De sacrificarse por los demás. B. Del bienestar de algunas personas. C. De obtener ventajas en la sociedad. D. Del fundamento de la acción humana. Yo creo que la D. David se le escucha como cortado. Como que está en el micrófono, a lo mejor está como... La D, profe. ¿La D dicen por ahí? Profesora, sí. Yo también digo la D. Ya, la D, a pesar de que no alcanzamos a ver esto, la mayoría ha acertado. De eso se trata la ética. La moral son todas nuestras costumbres que tenemos nosotros como sociedad, ¿cierto? Las costumbres, las normas de convivencia, todo eso en conjunto es la moral. ¿Ya? Y en cambio la ética es el estudio de esa moral, el fundamento de esa moral, que hace que nosotros acá en
En Occidente, por ejemplo, comamos con cubiertos. ¿Qué hace que acá nosotros saludemos con la mano? ¿Qué hace que acá nosotros en el 18 bailemos cueca? La ética se encarga de estudiar la moral, de ver por qué los humanos hacen tienen estas costumbres. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Moral son todo esto, las costumbres, las acciones, las normas que tenemos como sociedad. Y la ética es como la mamá de la moral, está como acá. Estudia el porqué, el fundamento, el estudio filosófico de estas normas, del porqué de estos comportamientos. ¿Se entiende la diferencia entre ética y moral? Así a grandes rasgos, esto es mucho más complejo, pero así a grandes rasgos es más o menos lo que les estoy contando. De esto tendríamos que haber hecho una clase. Pero de esta forma se los van a preguntar, no es más que eso. ¿Ya? La moral siempre normas, costumbres. La ética es lo que va arriba, lo que se pregunta, el que hace las preguntas. ¿Qué es así? ¿Por qué los hombres tienen estas costumbres? ¿O por qué en China comen con palito y no con...? Porque las morales pueden ser distintas, depende de mi cultura, depende del lugar geográfico donde esté, de todo eso depende de la moral. La moral no es una sola. Va a depender, ¿cierto? De mis costumbres, no son las mismas costumbres que tienen los chinos, que tienen los indios. Por ejemplo, nosotros acá acostumbramos a comer con servicio. En China, ¿cómo comen? Con palito. En India, ¿cómo comen? Con la mano. ¿Te fijas? Ya, vamos a alcanzar a y la ética es los que estudian esta moral, los que tratan de encontrar el por qué son distintas, por qué no podemos tener una para todos. Eso como que intenta hacer la ética. Que tengamos una moral que gobierne todo el mundo, si yo estoy aquí o si estoy en la China, que sean como lo mismo. Pero en eso está. Eso se caracteriza en la filosofía, que no encuentra preguntas, o sea, no encuentra respuestas, sino que se generan más preguntas por la filosofía. No es que dé una respuesta. Pero esa es la diferencia entre ética y moral. Ya, vamos con la penúltima preguntita, a ver si alcanzamos a terminar en el tiempo. Dice, lea el siguiente texto. Escolares de 11 países viven en la escuela con mayor cantidad de inmigrantes. El 25% del alumnado de la Escuela República de México de Santiago es extranjero. Ya, dando el sol, pero de ellos la mayoría proviene de Perú y Colombia. Ellos sienten que aquí son peruanos, son colombianos, son argentinos, que a nosotros jamás se nos pasaría por la cabeza tratar de chilenizarlo. Al contrario, optamos por la integración y el respeto a sus raíces. Así define Alonso Peña, director de la Escuela Básica República de México, ubicada en Santiago Centro, el proyecto educativo del establecimiento que cuenta con mayor diversidad de alumnos inmigrantes en Chile. Esa es la noticia. Ahora vamos con la pregunta. Considerando el texto, o sea, ¿me están hablando lo que usted vio en las noticias? ¿Me están hablando lo que le dijo la vecina? ¿Me están hablando lo que usted vio en Facebook? No, me están diciendo considerando el texto, o sea, teniéndolo presente. ¿Qué aporta este proyecto educativo a la sociedad actual? Según lo que dice el texto. A. La importancia de la identidad chilena. ¿Quiere rescatar la identidad chilena con este proyecto? No. B. La valoración de la diversidad cultural. C. La crisis de las instituciones educativas. D. El desconocimiento de otras realidades. La B. La respuesta. La B, profe. La B, igual. Está clarita, ¿cierto? En ninguna parte dice que, de hecho lo dice y no, en ninguna manera quieren chilenizar a estos alumnos inmigrantes, sino que valorar, ¿cierto? Y conocer distintas culturas. Entonces, la respuesta correcta es la valoración de la diversidad. ¿Ya? Y vamos con la última pregunta.
¿Qué aspecto del trabajo humano aporta directamente al desarrollo personal? Sí, de la diversidad, decía. ¿Cómo fue? La B, la valoración de la diversidad cultural. Cultural, eso me faltaba. Ya, gracias, señorita. ¿Qué aspecto del trabajo humano aporta directamente al desarrollo personal? La D. La producción de bienes, el impacto en la naturaleza, la generación de nuevas tecnologías, la posibilidad de cultivar distintas capacidades. La D, profe. ¿Alguien tiene alguna respuesta? ¿No sé la D? Puede ser. David, que le escucho cortado, así como lejos, no lo escuché. La C. La C, generación de nuevas tecnologías. Es la D. Vámonos de nuevo a la pregunta. La pregunta dice, ¿qué aspecto del trabajo humano, o sea, del trabajo que yo hago, ¿cierto?, para sobrevivir, aporta directamente al desarrollo personal? O sea, que es un aporte para mi desarrollo personal. En ese aspecto del trabajo, me están diciendo. La A, parece que es la A. ¿Qué aspecto del trabajo a mí me hace mejor persona? En pocas palabras. La B. ¿Qué gano yo con el trabajo? O sea, de forma personal. La, ¿Qué me la deja? letra A. De forma, o sea, que yo pueda comprarme cosas, ¿me hace mejor persona el trabajo? No, señorita, la D es la letra D porque uno depende de todos nuestros trabajos, las cosas que hacemos, nosotros tenemos la posibilidad y a la vez ir aprendiendo de las mismas capacidades que uno va teniendo. Exacto, la alternativa correcta es la D. Independiente de que el trabajo me dé dinero para yo comprarme cosas, si yo hago distintos trabajos, ¿qué voy a hacer? Voy a tener distintas capacidades. Si yo trabajé de mesera, voy a tener una capacidad, ¿cierto?, de memoria, de retener pedidos, voy a mejorar un montón de aspectos en mí. Si soy cajera, voy a aprender matemática, voy a aprender a cuadrar, ¿cierto? Si soy mecánico, cualquier trabajo siempre va a ir dejando en mí, ¿cierto?, aprendizaje de una capacidad. Entonces, de forma personal, ¿cuál es lo que el trabajo sí me produce bienes, ¿cierto? Pero eso no es una ganancia personal. Aquí me está preguntando que el aporte directamente a mí como persona. ¿Qué me deja el trabajo? Por eso no es la A. La A igual está correcta, pero no es lo que me están preguntando. Me están preguntando a mí como persona, ¿qué me deja el trabajo? La posibilidad de cultivar ciertas distintas capacidades. Esa es la correcta. Cuando faltan 2 minutos para las 2 de la tarde, ¿hay alguna duda? Lo logramos en tiempo récord. Profe, yo sí, las primeras 4 no vi la respuesta porque justo se cayó el internet. Ya. Y no pude ingresar, pero todo lo otro lo vi. Hagamos un repaso general de las respuestas correctas. Yo voy diciendo la pregunta y ustedes van diciendo la respuesta correcta. ¿Ya? La 1, ¿cuál era la respuesta correcta de la 1? La percepción. La C. Respuesta 1, C. Respuesta 2, A. La A. Respuesta A. Respuesta 2, A. De la 3. La 3, C. C. La 3. Respeto, la C. C. ¿La C o la C? C tenía que ver con el respeto. La 4 es la C, que no queden dudas. La 3 igual era la C. Perdón, la 3 es la C. La 4 La C, sí. es la C también, temperamento, recuerden. La 5. La C. La 5, la C. Contar con información. Esas eran de desarrollo, así que se las vamos a saltar. La 7, ¿cuál era? La C. La C también. La 8 era de desarrollo. La 9. La D. La D. Esa está repetida en el PPT. La 10 era de desarrollo. La 11. La A. La 11, la A. Con 15. ¿Esta era la 12? No tiene el... La 12. La C, la 12. La C. Pensamiento mítico. La 13 de desarrollo.
Ensayen las de desarrollo, en la escritura. La 14, La B. B. La B. La 15, La C. La C. la C. La 16, La D. La D. Y la 17, La D. la D. Oh, la B, perdón. La La B. B de bueno. Y la 18, La D. la D. Ahí está la pauta completa de su prueba. Ensayen las respuestas de desarrollo. Vuelvan a leerla, vayan respondiendo. Ensáyenla bien, porque estas pruebas son siempre similares. Entonces, mientras más veces la vean, para que se les vaya quedando con memoria visual, mientras más la ensayen, mejor les va a ir. Y confianza, chicos y chicas, confianza, les va a ir súper bien. Y si les va mal, no importa, les quedan 2 oportunidades, 2. Están recién empezando, ¿ya? Así que todo el éxito, todo la energía para ustedes, que les va a ir súper bien. Y si les va mal, aquí voy a estar para ayudarlos para que les vaya bien en la segunda o en la tercera. ¿Ya? Así que si no hay dudas, lo dejamos hasta aquí. Son justo las 2:01 para que vayan a almorzar. ¿Ya? Gracias, ¿Estamos bien? señorita. ¿Estamos bien? Sí, profe. Muchas gracias. Ya, que estén Muchas súper bien. gracias. Gusto verlos, aunque sea por pantalla. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao, que estén súper bien. Chao. Chao, Gracias, profe, que estés gracias. muy bien. Chao, chao.